Muy buenas noches, alumnos del Diplomado de Cálculo en Alimentación Enteral y Parenteral. Mi nombre es Tomás Roberto Ibarra Galaviz, soy el presidente fundador del colegio y pues también funjo como director académico y administrativo. Estamos detrás de la organización de todos estos diplomados. En este módulo revisaremos las guías de administración de dos importantes asociaciones a nivel internacional. Una de ellas es la americana, es la ASPEN, American Support Parenteral and Enteral Nutrition, y la europea, European Support Parenteral and Enteral Nutrition. Todas las guías secundarias, ya sea Canadá, América Latina, México, tomamos puntos importantes de estas guías, ¿sí? También hay que revisarlas desde el punto de vista teórico, ¿correcto? Por ejemplo, en unas guías manejan que la insulina por cada 10 gramos de carbohidratos debe de ser una unidad de insulina, y otra guía maneja que multipliquemos los gramos de carbohidratos por 0.1, que matemáticamente vendría siendo lo mismo. Para 200 gramos de carbohidratos, pues solamente lo tendría que multiplicar por 0.1 y calcularía las unidades, ¿no? O por cada 10 gramos una unidad. Entonces eso es muy importante aprenderlo y pues saber detectar, leer, ¿sí? ¿Correcto? En estos momentos pues ya tienen en sus archivos cómo van a calcular el requerimiento de un paciente pediátrico, ya sea calórico o proteico, el cálculo de la alimentación enteral en un paciente pediátrico, el cálculo de una alimentación parenteral en un paciente pediátrico. Creo yo más importante pues que se pueden abordar temas como alimentación parenteral, el cálculo, que es un poco más complejo, aunque también, si ustedes lo desean, podemos editar un video en donde se aborde el cálculo de la alimentación en el paciente pediátrico, sí, de pediatría. Bueno, en este caso vamos a revisar esta presentación, que es el cálculo de la nutrición parenteral en pacientes adultos. Tenemos varias maneras de calcular una alimentación parenteral: nutrición parenteral, alimentación endovenosa, ¿sí? Nutrición intravenosa, alimentación intravenosa. Tenemos muchos conceptos que se pueden utilizar al momento pues de definirla. Tenemos cálculo de las proteínas por dentro, por fuera, las guías europeas, guías americanas, el cálculo de la nutrición parenteral a partir de la relación de kilocalorías no proteicas y nitrógeno, el cálculo de las kilocalorías a partir de la relación de kilocalorías no proteicas y nitrógeno. Un ejemplo sencillo: tenemos un paciente de 30 años, un peso actual con 70 kilogramos y una estatura de 170 centímetros. Por el método práctico lo calculamos 25 kilocalorías por el peso, y eso es lo que va a requerir al día. Obtenemos un gasto energético de 1750 kilocalorías por día. Ustedes ya revisaron el cálculo de requerimientos, ¿correcto?, en un módulo anterior, y ahí pues ustedes vieron las diferentes fórmulas que existen para calcular el gasto energético basal. Abordamos desde Harris-Benedict, abordamos Ayrton-Jones, abordamos Mifflin y colaboradores, entre otras, ¿no? Entonces, cualquier fórmula que ustedes utilicen, pues los va a llevar a un cálculo correcto, ¿sí? Pues lo mejor es la calorimetría indirecta, ¿no? Pero tenemos que partir de algo. ¿Qué es lo que hacemos en el cálculo de las proteínas por dentro? Pues primero determinamos las kilocalorías.
tenemos 1750 kilocalorías totales. Lo multiplicamos por 0.50, que es nuestro 50%, y nos arroja 875 kilocalorías. Después determinamos los gramos de proteína que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Generalmente podemos iniciar con 0.8 o 1 gramo por kilogramo al día. Posteriormente ya lo multiplicamos por el peso. Aquí el peso, pues también ustedes tienen que decidir qué peso van a utilizar. Si van a utilizar peso ideal, peso corregido o peso ajustado, correcto. Entonces decídanse por qué peso van a utilizar. Posteriormente ya lo multiplicamos por las 4 kilocalorías que nos aporta 1 gramo de proteínas totales, ¿sí? Multiplicamos los gramos de proteína obtenidos por las kilocalorías que nos aporta 1 gramo de proteína, que son 4, ¿no? Y obtenemos 280 kilocalorías. Ustedes tienen esta diapositiva, ¿sí? Tienen esta presentación, la pueden descargar y pueden ir junto conmigo elaborando lo que es el plan de trabajo para que hagan correctamente su cálculo, ¿sí? Posteriormente restamos las kilocalorías proteicas a las kilocalorías totales para determinar estas kilocalorías de carbohidratos y lípidos, correcto. A 875 kilocalorías, que era nuestro 50% del requerimiento energético total de 1750, le restaremos las kilocalorías proteicas y obtendremos las kilocalorías que vamos a destinar a los carbohidratos y a los lípidos. Posteriormente, estas kilocalorías las vamos a dividir, ¿sí? Para poder obtener el gramaje. Nosotros necesitamos los gramos de estos macronutrientes para poder transportarlo a mililitros, que es como nosotros vamos a solicitar la mezcla de la alimentación enteral, ¿sí? De hecho, también los mililitros que requiere la alimentación parenteral, pues va 1 caloría por 1 mililitro, aunque hay muchas maneras también de calcular los mililitros, que es por superficie corporal o por alguna otra fórmula o requerimiento que el paciente necesite, ¿no? Hay que tomar en cuenta también el diagnóstico, nefropatía, hepatopatía, donde haya alguna restricción de líquidos, pero pues generalmente va 1 caloría por 1 mililitro, y en pacientes graves pues no se sugiere incrementar el agua inyectable, dejarlo en la suma de los macronutrientes y micronutrientes que vamos a obtener, ¿correcto? Ahora, ¿cuántas kilocalorías nos aporta 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de lípidos? La bibliografía nos dice que como la dextrosa está monohidratada, nos aporta 3.4 kilocalorías por gramo. Entonces esta misma también puede ser la que se administra en diálisis peritoneal y pues a través de la vena también nos proporciona 3.4 kilocalorías. Y los lípidos pues varían, nos pueden proporcionar 9 calorías, 9.24, 9.75, y hoy en día hay lípidos al 20%, 10% de triglicéridos de cadena media y 10% de triglicéridos de cadena larga, que nos aportan 10 calorías por gramo, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿sí? Hay que definir también por qué porcentaje nosotros vamos a desviar nuestras kilocalorías no proteicas de carbohidratos y de lípidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un porcentaje normal que es de 55-45 de carbohidratos y lípidos, pero también aquí hay que tomar en cuenta cómo está el paciente. Por ejemplo, en las neumopatías se puede subir a un 60% los lípidos y a un 40% los carbohidratos. ¿Por qué? Pues para evitar el incremento del dióxido de carbono, ¿sí? Para disminuir
la acidosis respiratoria en estos casos. Por ello es muy importante que se tome la gasometría arterial. En pacientes de cuidados intensivos, pues se puede llegar a tomar hasta 3 veces al día. Bueno, multiplicamos 0.55 por las kilocalorías que obtenemos después de la resta de las kilocalorías no proteicas, y ese resultado los dividimos entre 3.4 y pues 9. Este ejemplo fue realizado. Posteriormente, nosotros definimos los mililitros de la solución a utilizar, ¿sí? Sales, micronutrientes, accesorios o aditivos, agua inyectable o agua bidestilada. Según la tolerancia del paciente, podemos incrementar cada tercer día un 25%. Se supone que al día número 10 nosotros debemos de tener el 100% del requerimiento energético del paciente y las proteínas que ocupa, ¿no? Según las guías que nosotros hemos tomado. Pero pues en lo personal yo les puedo compartir que hay ocasiones que pues lamentablemente el paciente no puede incrementar como nos marca la teoría, ¿no? Hay que ir subiendo poco a poco y pues también teniendo esa comunicación constante con los compañeros de enfermería, con el compañero médico que está a cargo del paciente, con algún médico subespecialista que está viendo, porque pues hay ocasiones que no somos los únicos que lo estamos viendo, ¿no? Lo está viendo nefro, lo está viendo neumo, lo está viendo gastro, lo atiende enfermería, apoya también el compañero de la terapia ventilatoria. Entonces todos debemos trabajar de una manera transdisciplinaria, ir en el mismo camino que requiere ese paciente, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre los cálculos, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a transportar nosotros los gramos a mililitros, ¿sí? Hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿correcto? Y tenemos los micronutrientes, que pues son los cationes o electrolitos y las vitaminas. ¿Cuál es el requerimiento de los cationes o electrolitos? Sodio y potasio es 1 milequivalente por kilogramo de peso al día, ¿sí? El calcio es de 8 a 24 miliequivalentes al día. Ojo, no se multiplica como el sodio y el potasio. El magnesio de 8 a 24 y calcio de 5 milequivalentes al día, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado con el calcio y el magnesio, porque son milequivalentes al día y no se deben de multiplicar. ¿Por qué? Porque una carga extra de estos cationes pues podría poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces recordemos, sodio y potasio 1 a 2 milequivalentes por kilo al día, calcio 5 milequivalentes al día, magnesio 8 a 24 milequivalentes al día. Podemos incrementar los requerimientos, ¿sí? Pero siempre y cuando no pasarnos de las dosis. Aquí podemos checar el calcio corregido a albúmina o a proteínas totales, pues para ver si vamos a incrementar. De vitaminas, ¿cuál es el requerimiento de la vitamina C? De la vitamina C son 1000 miligramos, de la vitamina K 20 miligramos, ácido folínico 3 miligramos, zinc 5 miligramos, oligoelementos o tracefusin o elementos traza son 20 mililitros al día y multivitamínicos son 10 mililitros al día. Estos pues no hay que hacer la transferencia a mililitros puesto que ya vienen, ¿correcto? Bueno, entonces es muy sencillo para calcularlo. Vamos a utilizar solamente reglas de 3. Tenemos de los hidratos de carbono la dextrosa. La dextrosa viene en diferentes presentaciones. La podemos encontrar dextrosa al 50%, al 4.25%, al 10%, etcétera, ¿no? Aquí es muy importante que utilicen soluciones con una concentración mayor. ¿Por qué mayor? Porque van a utilizar menos cantidad de mililitros. Si ustedes utilizan una cantidad mayor de un porcentaje, pues va a ocupar mayor cantidad de líquidos, ¿sí?
Entonces aquí, si tienen ustedes un paciente con alguna restricción de líquidos, como en un paciente séptico, grave, hepatopatías o nefropatías, pues van a tener que restringir la cantidad de líquidos, ¿correcto? Entonces, la más utilizada pues es la dextrosa al 50%. En 100 mililitros yo obtengo 50 gramos de dextrosa. De proteínas tenemos varias presentaciones, 8%, 8.5%, 10%, y por cada 100 mililitros pues yo voy a encontrar el gramaje de esa presentación, 8 gramos, 8.5 y 10 gramos. Tenemos presentaciones de aminoácidos esenciales al 10% y aminoácidos de cadena ramificada, que generalmente son al 8%. Tenemos con electrolitos y sin electrolitos. Es muy importante elegir los aminoácidos que no contienen electrolitos. Acérquense a sus ENDIs, acérquense a la farmacia de su hospital y revisen cuáles son las presentaciones que ustedes manejan. ¿Para qué? Pues para que puedan hacer un cálculo de manera correcta. Si eligen con electrolitos, pues ya omitan los cationes de aquí abajo, ¿sí? Por cada 100 mililitros obtengo 10 gramos. Lípidos, tenemos al 10 y al 20%. 10% de cadena media y 10% de cadena larga, ¿correcto? Y por cada 100 mililitros, pues yo obtengo 20 gramos de estos lípidos y 10 gramos si lo tuviera al 10%, ¿correcto? Ya hay lípidos que contienen triglicéridos de cadena media, triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena corta, ¿sí? Recordando la presentación, nosotros obtuvimos 96.25 gramos de dextrosa, 70 gramos de proteínas y 20 gramos de lípidos. Hacemos una sencilla regla de 3, 100 por los gramos obtenidos entre los gramos que obtenemos en 100 mililitros de la dextrosa y obtenemos la cantidad en mililitros, ¿correcto? Y es así como nosotros obtenemos la sumatoria de los mililitros de los macronutrientes, ¿correcto? Ahora, en los cationes. En los cationes, las presentaciones que nosotros tenemos están en 1 mililitro. Por ejemplo, el cloruro de sodio son 3.000 equivalentes en 1 mililitro. Sulfato de magnesio, 0.81 mil equivalentes en 1 mililitro. Cloruro de sodio, 4.000 equivalentes en 1 mililitro. Gluconato de calcio, 0.465 mil equivalentes de calcio en 1 mililitro. Solamente hacemos pues una regla de 3 o dividimos los 1000 equivalentes entre el total que nos da 1 mililitro de la concentración de la sal que utilizamos. Por ejemplo, 70 entre 3 nos arroja 23.3, 70 entre 4 nos arroja 17.5, 5 entre 0.465 nos arroja 10.75 y 8 entre 0.81 nos arroja 9.87. En relación a las vitaminas, pues la presentación que tenemos de la vitamina C son 100 miligramos en 1 mililitro, de la vitamina K 10 miligramos en 1 mililitro, ácido folínico 3 miligramos en 1 mililitro y el zinc 1 miligramo en 1 mililitro. Pues dividimos 1000 entre 100, obtenemos 10 de vitamina C, obtenemos también de vitamina K 20 miligramos entre 10, obtenemos 2 mililitros, de ácido folínico 3 miligramos en 1 mililitro, ocupamos 1 mililitro, y de zinc 1 miligramo en 1 mililitro, ocuparíamos 5 mililitros, y de oligoelementos 20 y de MBI 10, ¿sí? ¿Qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es la sumatoria de los mililitros de macronutrientes y de micronutrientes. ¿Para qué? Para poder calcular los mililitros totales de la mezcla, ¿correcto? ¿Sí? Ahora recordemos que vamos a una caloría por 1 mililitro y nuestra suma total van a ser 1750 mililitros, ¿sí? Continuando con la sumatoria de los mililitros, hay que conocer la sumatoria de los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y los lípidos.
La sumatoria de cada uno de ellos nos dio un total de 1041.25 mililitros. La sumatoria de los micronutrientes, aquí nosotros vamos a sumar los micronutrientes, lo que es sodio, magnesio, potasio y calcio, además de las vitaminas y el MBI y los oligoelementos, ¿correcto? La sumatoria de todos ellos nos arrojó un total de 109.45 mililitros. Sumamos macro y micro y obtenemos un total de 1150 mililitros. Recordemos que nuestro total va a ser 1750, ¿sí? Entonces restamos 1750 al total que nosotros obtuvimos de la sumatoria anterior, y el resultado va a ser el agua inyectable que nosotros vamos a agregar a la fórmula, ¿correcto? Recordemos que puede ser agua bidestilada o agua inyectable. Recordemos también los accesorios. Los accesorios es heparina, que generalmente se aplica una unidad internacional por 1 mililitro. ¿Esto qué significa? Que en 1750 mililitros yo voy a agregar 1750 unidades. Y la insulina, ¿cómo la voy a prescribir? Pues la voy a prescribir de 0.1 unidad internacional por los gramos de dextrosa. Algo muy importante, ¿cómo calculamos los molaridad? Los molaridad tenemos una fórmula muy sencilla para calcularla. Recordemos que una nutrición parenteral periférica debe de tener una osmolaridad menor. En nuestro hospital la manejamos menos de 850 miliosmoles por litro, pero puede llegar hasta menos de 900, ¿correcto? La fórmula es dextrosa por 5 por los gramos de aminoácidos por 10, más la suma de los cationes. Pero aquí, ojo, la suma de los cationes van a ser los miliequivalentes, no van a ser los mililitros de los cationes. ¿Cuáles cationes? Sodio, potasio, magnesio y calcio. De esos 4, la sumatoria lo van a multiplicar por 2. Y después de que ustedes multiplican esas constantes, lo suman y lo dividen entre los litros totales de la mezcla. Y así lo pueden obtener su osmolaridad, ¿correcto? Se les enviará la hoja de cálculo en Excel para que ustedes puedan visualizar las fórmulas y el ejercicio que hicimos el día de hoy. Continuando con el punto número 2, cálculo de las proteínas por fuera. Ahorita ya ustedes aprendieron a calcular mililitros, osmolaridad, la sumatoria de los cationes, mililitros de micronutrientes, todo, ¿no? Ahora deben de conocer cuáles son las diferentes maneras de poder calcular la nutrición parenteral. El punto número 2, determinar el peso a utilizar, ¿sí? Posteriormente ya lo multiplicamos por 25 kilocalorías por el kilogramo de peso, ya sea corregido, habitual, ideal, actual, el que ustedes hayan decidido, ¿no? En este caso pues utilizamos el peso de 70 kilogramos. Lo multiplicamos por 800 por 0.50 y obtenemos 875 kilocalorías. Y aquí nosotros le denominamos kilocalorías no proteicas, no como en la anterior, que eran las totales, ¿sí? Posteriormente definimos las proteínas 1 gramo por kilogramo de peso al día. Obtenemos 280 kilocalorías. A diferencia del punto anterior, estas kilocalorías proteicas no se las vamos a restar, sino que al contrario, estas kilocalorías nosotros las vamos a desviar a las kilocalorías de los carbohidratos y los lípidos, ¿correcto? Según diagnóstico médico y requerimiento, vamos a utilizar los porcentajes, ¿sí? Después ya los dividimos entre el gramaje que nos arroja 1 gramo de los lípidos y los carbohidratos, y lípidos 3.4 y 9 respectivamente, que pueden ser 10, ¿sí? Posteriormente definimos mililitros de la solución a utilizar, sales, micronutrientes, accesorios, agua inyectable o bidestilada. El punto número 3, ¿sí?
Las recomendaciones van de 4 a 5 gramos por kilogramo al día y no sobrepasar los 7 gramos por kilo al día. Esto nos menciona las guías europeas. Hay que monitorizar los niveles de glicemia. Nosotros en el hospital manejamos menos de 140, pero hay que recordar que los europeos pues tienen un porcentaje mayor de masa magra, ¿no? Entonces pues aquí ellos sugieren esto, aunque conforme avanzan los años pues van disminuyendo. Debe de estar menos de 140 si nosotros queremos incrementar el 25% que se requiere cada tercer día. Además, se puede administrar un esquema de insulina de acción rápida si las glicemias persisten, o se puede disminuir a un porcentaje menor la nutrición o modificar los porcentajes. Todo esto ustedes lo pueden ver en la práctica, ¿no? De cómo pueden hacer estos cambios. De los lípidos vamos del requerimiento de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso al día. La dosis máxima pues en adultos es de 2.5 y la usual que sea menor de 2, ¿no? Aquí hay que monitorizar los niveles de triglicéridos por lo menos una vez por semana. Si están arriba de 500 se puede llegar a suspender, o podemos dar lípidos un día, otro día sí, un día no, alternado, ¿no? Igual en algunos hospitales también dan MBI un día y otro día luego elementos, días pares o impares, ¿no? También podemos disminuir la infusión de los lípidos, ¿sí? O de la solución total. Pero también una nutrición después de conectada pues nos dura aproximadamente 24 horas, ¿no? Y ahí pues podríamos echar a perder mezcla o podríamos poner en riesgo la vida del paciente si se alarga a más de 24 horas, ¿no? Pero pues cuando contamos con nutriciones estandarizadas se puede tomar esa opción. Si tenemos una nutrición de 2000 calorías estándar y un paciente pues requiere alrededor de 1000, pues podemos dividir los totales entre 48 horas y así disminuimos la infusión, ¿no? A veces son estrategias que se pueden llegar a utilizar, que solo pasan en México. Las proteínas, 0.8 a 1.0, el requerimiento inicial pues puede ser 0.8, aunque también podemos animarnos a usar 1 gramo por kilogramo de peso. Es muy importante antes de iniciar la terapia nutricional que los electrolitos estén normales o por lo menos en los límites normales mínimos, ¿no? La bibliografía nos marca que estén en los límites normales medios, pero pues en lo personal nosotros hemos utilizado normales mínimos y no hemos tenido ningún problema. La dosis máxima pues puede ser 2, 2.5 y pues hay que cuidar en pacientes críticos. Aquí los asuados pues pueden verse elevados y pueden elegir los aminoácidos de cadena ramificada. Eso disminuye el catabolismo a nivel endógeno y propicia que disminuyan los niveles, ¿sí? Posteriormente pues definimos las soluciones a utilizar de micronutrientes, agua, accesorios, ¿no? Pueden utilizar el valor mínimo y multiplicarlo por los 70 kilogramos. Las guías Aspen. Aquí, ¿qué debemos de conocer nosotros? Debemos de conocer el grado de estrés del paciente, las categorías que nos marcan. Tenemos sin estrés, cirugía electiva, traumatismo y sepsis, ¿sí? La sepsis tiene una alta tasa de mortalidad en los pacientes hospitalizados. Debemos de ver, pues nuestro paciente pudiera ser catalogado en la cirugía electiva, ¿sí? Se toman en cuenta algunas variables: nitrógeno en orina, la glicemia, el volumen de oxígeno, la resistencia a la insulina y el cociente respiratorio. Las proteínas, ¿cómo está? El mantenimiento 0.8 a 1.2 cuando la función renal está normal, moderado de 1.3 a 1.5 y severo de 1.5 a 2.0. En falla renal pues hay que ver si está dializándose o no, si está en hemodiálisis o está en diálisis peritoneal. Aquí también pues hay que checar porque tenemos que aumentar los gramos
de proteína por kilo. También hay que ver si está en diálisis, cuánto se le está administrando de dextrosa, que se absorbe a través del peritoneo. Y también hay que valorar que la terapia dialítica que se da en el hospital no es la misma que se va a llevar el paciente a su casa, ¿no? Entonces hay que hacer ajustes, tanto como dentro y fuera del hospital. El aporte calórico, la relación kilocalorías no proteicas y gramos de nitrógeno. El requerimiento, pues del grado 0 al 3, 150, 130, 110 y de 80 a 100 respectivamente. ¿Por qué es importante conocer estos parámetros? Porque a partir de estos parámetros nosotros vamos a calcular la alimentación parenteral. En pacientes críticos, proteína de 1,2 a 1,5. Aunque seamos realistas, hay veces que no lo aguanta el paciente, ¿no? Aquí se puede durar 1 gramo, 1,2 durante mucho tiempo y pues a veces no incrementamos. Tenemos requerimientos para pacientes críticos y para pacientes estables. Algunas guías pues pueden cambiar, ¿no? Pero es muy importante manejarlo en una dosis menor para mantener estable la mezcla. Esas son algunas guías de la Aspen. Incluso en las hojas de cálculo que vamos a pasar con ustedes, pues ahí vienen algunos otros ejemplos. El punto número 5, y ya casi finalizamos, ¿sí? Cálculo de la nutrición parenteral a partir de la relación de kilocalorías no proteicas y nitrógeno. Aquí determinamos las kilocalorías a brindar en relación al grado de estrés. Tenemos las 1750 calorías y decidimos un estrés severo, ¿sí? Un estrés severo, pues, podría estar entre 80 y 100. Dividimos, elegimos el 100. Pude haber elegido el 80, ¿no? Pero elegimos el 100. ¿Por qué? Porque nos dio la gana elegir el 100. Hubiéramos elegido 85. 1750 entre 100, obtenemos 17.5 gramos de nitrógeno por 6.25. Recordemos que cuando se metabolizan 6.25 gramos de proteína, liberamos 1 gramo de nitrógeno, ¿no? Obtenemos los gramos de las proteínas, lo multiplicamos por las 4 kilocalorías que nos aporta 1 gramo de ellas y obtenemos las kilocalorías no proteicas. Posteriormente restamos de las totales las proteicas y obtenemos las kilocalorías no proteicas y después ya los desviamos a los porcentajes que ustedes desean utilizar y ese resultado lo pueden multiplicar por 0.50 si es el primer día, ya si es el cuarto día, tercer día, por 0.75 y dejarlo al 100 al final, ¿sí? Las guías Aspen para decidirnos qué grado de estrés vamos a utilizar en el 6. Ahora, nos dio la gana utilizar el grado de estrés 0, ¿no? Aquí el requerimiento pues es de 1 a 1.2 gramos de proteína y 150 la relación kilocalorías no proteicas y gramos de estrés. Lo multiplicamos por 1.2 por 70, 84 kilogramos, ¿sí? Ahora seguimos, calculamos los gramos de nitrógeno, lo dividimos entre 6.25, ¿sí? Obtenemos 13.44 los gramos de nitrógeno y lo multiplicamos por la relación de kilocalorías no proteicas y nitrógeno que se busca, que serían 150, y obtenemos 2016 kilocalorías no proteicas. Aquí pues ya definen lo que estábamos viendo, 55, 45 y pues los gramos de proteínas. Aquí ya después que ustedes obtienen el gramaje, pues lo multiplican por 50 o por 75 según el día que ustedes van a iniciar su alimentación parenteral, ¿sí? Después ya definen sus mililitros que van a utilizar, los cationes, etc. Muchísimas gracias por su atención. Espero que en esta presentación ustedes
hayan aprendido la manera de cómo se calcula una alimentación parenteral y pues elijan la que usted se le acomode más. El punto número 5 y 6 pues es muy utilizada por los médicos cirujanos porque ellos están pues muy encaminados a la relación de kilocalorías no proteicas y gramos de nitrógeno, por no decir obsesionados, ¿no? Pero en el caso de los nutriólogos pues estamos nosotros más casados con el requerimiento calórico, proteico, ¿sí? Y cabe recordar también que conforme se va iniciando una terapia nutricional, pues no necesariamente podemos alcanzar esa relación kilocalorías no proteicas y gramos de nitrógeno que se desea, sino que se puede alcanzar poco a poco, ¿correcto? Por mi parte ha sido todo. Les doy las gracias por la atención prestada en la realización pues, de este video, ¿sí? Y agradecemos también la confianza que nos da el Colegio de Nutriólogos del Estado de Sonora y esperemos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido. Mi nombre es Tomás Roberto Ibarra Galaviz. Muchas gracias. Nos vemos pronto.